primero que todo me gustaría darle los buenos días a todas, todos y todas los presentes que están acá. Yo sé que estos son tiempos difíciles y les agradecemos mucho que se hayan tomado el tiempo en estos tiempos tan turbulentos para poder compartir con nosotros el interés y el compromiso que todos nosotros tenemos con tratar de aportar nuestro granito de arena a mejorar la seguridad del paciente. Como ya les había mencionado, yo soy Verónica Fuente, soy la directora del Centro de Control de Gestión, que pertenece al Departamento de Control de Gestión y Sistemas de Información de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Nosotros llevamos varios años junto con la Fundación tratando de aportar, ¿no es cierto?, a que estos conocimientos puedan irse expandiendo a más personas y estoy muy orgullosa de esta vez poder también compartir un poquitito de mis conocimientos y de los resultados de algunos de los estudios en los que me encuentro trabajando. A continuación voy a presentarles algunos antecedentes que permiten entender la relación virtuosa que existe entre el monitoreo de la satisfacción usuaria con la consecuente mejora tanto en la satisfacción como en la seguridad de los pacientes, ¿ya? Además les voy a presentar, como ya les había mencionado, algunos resultados preliminares de uno de los estudios en los que me encuentro trabajando. Ha sido bastante complicado dada la pandemia, me imagino que para ustedes también, para nosotros también en la investigación ha sido un poquito complicado, lo hemos tratado de manejar y hemos tratado de avanzar en esos proyectos igual, y les voy a entonces mostrar algunos resultados preliminares que tenemos de ese proyecto. Eh, eh, Verónica, ¿Sí? ¿puede poner en modo presentación? Ah, perdón, ahí sí parece, ¿no? Ahí sí. Ahí, perfecto. Perfecto. Ok. Ok, como les decía entonces, también les voy a presentar los resultados de un estudio en los que he estado trabajando, que tiene también como propósito medir la satisfacción de los pacientes para poder permitir reportar y comparar resultados a nivel nacional para todo tipo de instituciones de atención cerrada o de hospitalización, ¿ya? La agenda en particular, entonces, que vamos a ver en la presentación de hoy, corresponde primero, vamos a brevemente a hablar respecto de la ocurrencia y consecuencias de eventos adversos e incidentes, un breve resumen de algunos hitos importantes que algunos colegas ya lo han mencionado en sus presentaciones. Yo quiero hacer énfasis en algunos puntos que luego los voy a usar para poder argumentar esta relación virtuosa entre la medición de la satisfacción usuaria y de la seguridad de los pacientes. También vamos a ver algunas causas de eventos adversos, en particular las que están mayormente vinculadas con luego los resultados que les voy a mostrar, porque es importante también incorporar al paciente. Vamos a hablar un poco también de lo que mencionó Peter Lackman, del tema de Patient-Centered Care, que es uno de los elementos centrales, ¿no es cierto?, y hacia dónde se está moviendo también eh, todo lo que es la práctica clínica, ¿verdad?, para poder abordar esos temas adecuadamente con los pacientes. Y luego vamos a ver algunos hallazgos preliminares del estudio que ya les comenté y algunas conclusiones. Vamos a partir entonces eh, con una breve revisión de algunos hechos y datos importantes sobre la ocurrencia y consecuencias de eventos adversos e incidentes para poder empezar a entender la relación entre la seguridad del paciente y la satisfacción de los pacientes. Como ya habían mencionado algunos de mis colegas, yo acá quiero hacer énfasis respecto de que llevamos los últimos 20 siglos partiendo por estos dos reportes muy importantes. Tuve Race Human, ¿no es cierto?, que apareció a finales del siglo XX, 1999, y después también en el Reino Unido, de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, An Organization with a Memory, en el año 2000, que abordaban los temas de seguridad del paciente y llamaban la atención sobre la magnitud del problema y la debilidad de los sistemas sanitarios a la hora de provocar errores humanos. Eso entonces impulsó a que muchos sistemas sanitarios en el mundo empezaran a poner en marcha programas destinados a mejorar la seguridad de los pacientes.
Y durante este periodo de desarrollo de la seguridad del paciente fue aceptado ampliamente que un paso clave para reducir esos riesgos asociados a la atención clínica era aprender de las cosas que habían salido mal, y eso condujo entonces que rápidamente eh, eh, se empezaron a crear sistemas de notificación de incidentes de seguridad del paciente a nivel institucional y en algunos casos incluso a nivel nacional. De acuerdo con la OMS, un incidente es cualquier desviación respecto de la práctica médica habitual que cause una lesión al paciente o que suponga un riesgo de daño, incluidos los errores, los acontecimientos adversos evitables y cualquier elemento en el potencial, con el potencial de causar daño, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de sistemas de notificación de incidentes de seguridad, nos referimos a sistemas de notificación de todo tipo de incidentes. En particular, en el caso de Chile, se han establecido una serie de regulaciones y protocolos para tratar de prevenir la ocurrencia de los eventos adversos. En particular, el Ministerio de Salud chileno apuntó a regular cómo generar protocolos que apoyen a la seguridad del paciente con la ley 20.584, vigente desde el año 2012, que se refiere a los estándares de seguridad del paciente y calidad del servicio, definiendo protocolos específicos para eventos adversos evitables, de acuerdo a prácticas comúnmente aceptadas. Entre ellos se encuentran 9 estándares que abarcan el reporte de eventos adversos y centinela, la seguridad de la cirugía, el análisis de las reoperaciones quirúrgicas no programadas, la prevención de úlceras con presión y el reporte de caídas en pacientes hospitalizados, la prevención y control de infecciones asociadas a la atención en salud, entre otros. No obstante, existe poca evidencia empírica o intentos de medir eventos adversos en Chile. Hay algunos estudios, digamos, en algunos hospitales, pero no hemos hecho este análisis tan acabado a nivel nacional. A pesar entonces de todos los esfuerzos que se han hecho en las últimas 2 décadas, ya estamos hablando de 20 años, la seguridad de los pacientes sigue siendo un problema grave de salud pública mundial. Si comparamos el riesgo de morir mientras se viaja en avión con el riesgo de que un paciente muera por un accidente médico evitable mientras recibe atención médica, el primero es de 1 entre 3 millones, mientras que el segundo es de 1 entre 300, ¿ya? O sea, es más seguro viajar en avión que ir a atenderse a un hospital o a un centro de consulta. Más aún, industrias percibidas por la opinión pública como de mayor riesgo y que la asistencia sanitaria, como la aeronáutica y nuclear, tienen un historial de seguridad mucho mejor. Los errores médicos siguen siendo una de las principales causas de muerte del mundo y de acuerdo con la OCDE, se estima que los daños de los pacientes por falla en la seguridad son aún la 14ª causa de morbilidad y mortalidad en todo el mundo, comparable con enfermedades como la tuberculosis, la malaria e incluso otros tipos de cáncer. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, en los países de mayores ingresos, hasta 1 de cada 10 pacientes sufre algún perjuicio o daño mientras recibe atención hospitalaria. Esto nos muestra incluso entonces que en países con mayores ingresos aún tampoco tienen resuelto a cabalidad este problema. Así la OCDE también señala que en promedio 1 de cada 10 hospitalizaciones resulta en una falla de seguridad o un evento adverso, que cada 4 de 10 pacientes experimenta alguna falla de seguridad de atención primaria y ambulatoria, que hasta el 15% de los ingresos hospitalarios en los países de la OCDE pueden ser atribuidos a fallas en la seguridad del paciente y que muchos eventos adversos son totalmente prevenibles y sin embargo los costos de prevención se ven eclipsados por los costos de falla, lo que provoca despilfarros en los sistemas sanitarios de los países de la OCDE. Se ha estimado incluso que países de ingresos bajos y medios la tasa de ocurrencia de eventos adversos puede llegar alrededor del 8%, y de los cuales el 83% podría haberse evitado y el 30% incluso son mortales. Además, aproximadamente 2/3 de todos los eventos adversos se producen en los países de ingresos bajos y medios, lo cual también es un problema de equidad en los sistemas de salud a nivel mundial. Pero la ocurrencia de eventos adversos no solo tiene efectos financieros para las instituciones de salud e incluso para los países, sino que también afecta la carga de trabajo de los hospitales, aumentando la carga de trabajo
de nuestros profesionales de la salud, ya que los pacientes que experimentan un evento adverso tienen en promedio más de 9 días adicionales de hospitalización respecto de la estadía esperada. Ahora bien, entonces, aunque la literatura señala claramente que gran parte de los eventos adversos y centinelas son totalmente evitables y en consecuencia disminuir su ocurrencia es posible, ¿no es cierto?, y esperable, la experiencia de más de una década con los sistemas de notificación ha derivado en que la convicción ahora es que no podemos solamente depender de un sistema de notificación solamente, ¿verdad? Y velar porque eventualmente los resultados que ahí aparezcan sean analizados, sino que también necesitamos de al menos crear una cultura de seguridad en donde se promueva el espíritu de curiosidad y comprensión sobre cómo se producen las diversas situaciones que pueden generar daño a los pacientes, una determinación de poder exponer todas las fuentes de riesgo para los pacientes, junto con normas y procedimientos de investigación bien entendidos, y por último, métodos eficaces para introducir cambios basados en esos conocimientos para poder mejorar la seguridad. Algunas causas de eventos adversos que son importantes que las mencionemos acá para poder entender la vinculación que puede tener, ¿no es cierto?, medir la satisfacción de manera consistente y poder mejorar eventualmente la seguridad de los pacientes. Si nosotros miramos estas tres causas, primero, cuando analizamos las causas en general de los eventos adversos, el primer elemento interesante y que salta, digamos, a la vista es la subnotificación de los eventos a los superiores, provocadas fundamentalmente por el miedo a las sanciones, ¿no es cierto?, esta cultura un poco de penalización, ¿verdad? Acá en Chile, típicamente, ¿no es cierto?, la amenaza del sumario, ¿cierto? Con lo cual, los profesionales que se enfrentan a estas situaciones, ¿verdad?, se ven en una disyuntiva compleja de poder notificar ese evento para eventualmente aprender del error. También la falta del apoyo central y la falta de conocimientos y sobrecarga de trabajo. Los problemas de comunicación han ido progresivamente siendo reconocidos también como un factor importante en la ocurrencia de errores en la atención sanitaria, siendo aún un desafío a superar. La falta de comunicación interprofesional entre los médicos y las enfermeras, la escasa interacción entre el paciente y el personal, y la deficiencia en el traspaso efectivo de responsabilidades por parte de las enfermeras constituyen un importante punto de riesgo que conduce a una mala experiencia del paciente, ¿no es cierto? Y ahí lo podemos mirar respecto de la satisfacción, y también repercute en su seguridad como en los resultados clínicos, ¿ya? Más aún, la Joint Commission International establece que los fallos de comunicación entre los miembros del equipo sanitario se mencionan en más del 70% de los informes de eventos centinelas, de acuerdo a su base de datos, y esto se debe parcialmente también a que las abreviaturas médicas no estandarizadas, ¿no es cierto?, genera un problema. Las órdenes verbales y la información dada en los traslados de pacientes de una unidad a otra, y factores importantes que influyen en la aparición de un evento adverso. Respecto de los errores de medicación, si bien solamente el 10% del total de eventos adversos se relaciona en particular con los errores de medicación, el uso inseguro de medicamentos es también una de las principales causas de la ocurrencia de daños a los pacientes prevenibles en los sistemas de salud alrededor del mundo. El costo anual asociado a errores de medicación se ha estimado en 42 billones a nivel global, ¿ya? 42 billones de dólares, sin considerar la pérdida, por ejemplo, de salarios, la pérdida de productividad o incluso los costos de la atención médica. Las inversiones en proyectos orientados a reducir la ocurrencia de incidentes que afectan a la seguridad de los pacientes pueden colaborar a la disminución significativa de ahorros y mejorar los resultados de salud de los pacientes. Por ejemplo, en los Estados Unidos, entre los años 2010 y 2015, la ejecución de proyectos orientados a mejorar la seguridad de los pacientes generó un ahorro de alrededor de 28 billones de dólares.
Entonces, ¿por qué es importante incorporar al paciente en nuestros procesos de atención? Y cómo eventualmente, ¿no es cierto?, podemos hacer esto, y por qué, digamos, también el interés de hacerlo ahora. No hace mucho tiempo atrás, la sabiduría médica tradicional sostenía un modelo algo paternalista, ¿verdad? Modelo de atención paternalista, donde en la prestación de servicios, ¿verdad? Más bien era el médico la única fuente de autoridad, ¿verdad? Y el paciente tenía más bien un rol pasivo, ¿cierto? En muchos casos, ¿verdad? Los pacientes no se animan a hacer preguntas, no, aunque no comprendan completamente la información, ¿verdad? No necesariamente hay digamos, una comunicación bicanal, o sea, bidireccional, perdón, ¿ya? Los pacientes rara vez entonces cuestionaban los planes de tratamiento prescritos por el médico, ¿ya? Lo cual eventualmente puede ser un problema porque puede ser que la persona, ¿verdad? Típicamente a lo mejor eh, consume otros medicamentos, ¿verdad? Que pueden interactuar de manera negativa, puede incluso consumir no necesariamente medicamentos, sino que eh, los típicos té de hierbas, ¿verdad? O algún suplemento vitamínico que eventualmente pueda tener una interacción negativa con alguno de los, por ejemplo, medicamentos o el tratamiento en general que va a ser prescrito por el médico. Los pacientes eran entonces receptores de la atención sanitaria y no participantes activos. En esta era de la asistencia clínica basada en la información, si bien el objetivo último de los sistemas sanitarios sigue siendo mejorar la calidad de la atención al paciente, ¿verdad? Y esperemos que siempre vayamos, ¿no es cierto?, en el camino hacia la excelencia y en esta preocupación de cada vez hacerlo mejor. Muchos sistemas sanitarios incorporan ahora como uno de sus objetivos dar más poder a los pacientes y a sus familias para que desempeñen un papel importante en la identificación de fuentes de riesgo y daños potenciales y que ayudan a diseñar sistemas más seguros, además de tomar un rol mucho más activo en su propia atención para prevenir posibles daños y reducir el riesgo de que sufran ellos mismos, ¿no es cierto?, algún daño mientras reciben atención médica. Así entonces el modelo del paciente ha pasado de la responsabilidad personal a la toma de decisiones médicas participativas. Más aún la responsabilidad del paciente ya no recae únicamente en el médico, ¿no es cierto?, sino que ahora el paciente tiene que tomar un rol preponderante en la promoción de su estado de salud. De ahí entonces que se ha ido introduciendo el modelo de atención centrada en el paciente, que también lo mencionó, ¿no es cierto?, Peter Lachman en su presentación anterior y cuando respondió, ¿verdad?, a la pregunta que le hizo Hugo. Para mostrar el papel, este modelo, ¿no es cierto?, lo que hace es tratar de mostrar el papel participativo del paciente y de otros profesionales sanitarios en el proceso de tratamiento y atención de los pacientes. Desde que se introdujo este concepto de atención centrada en el paciente, se han propuesto diversas definiciones, hay también diversos modelos para distinguir los principales componentes de este modelo. El que yo les estoy mostrando acá es uno de los mejores modelos que explican los componentes de este modelo de atención centrada en el paciente, que es reconocido a nivel internacional y que ha sido propuesto por el Picker Institute. Quienes proponen que, como aparece ahí, comprender y respetar los valores, las preferencias y las necesidades expresadas por las personas es la base de la atención centrada en la persona, ¿ya? Y entonces aquí nosotros cambiamos este concepto un poquito más, entre comillas, llamémoslo así, tradicional, de mirar al paciente como un receptor de cuidados, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que proporcionarle, sino que ahora lo vemos como una persona, ¿verdad? Y que por lo tanto en nuestra interacción tenemos que tener otras consideraciones y no solamente, ¿no es cierto?, como un receptor pasivo. De acuerdo con este modelo, como ustedes pueden ver ahí en la lámina, hay 8 factores o principios que afectan a la consecución de un modelo óptimo de atención centrada en el paciente. Si vamos leyendo, ¿no es cierto?, de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, tenemos acceso rápido al asesoramiento médico fiable, tratamiento eficaz a cargo de los profesionales de confianza, continuidad de la atención y transiciones fluidas, participación y apoyo de la familia y cuidadores, información clara, comunicación y apoyo para el autocuidado, participación en decisiones y el respeto de las preferencias, apoyo emocional, empatía y respeto,
Y por último, la atención a las necesidades físicas y ambientales. Si ustedes después se fijan, cuando les muestro un poco después los resultados, varios de estos elementos que estamos mencionando acá en el modelo se repiten después como elementos importantes que los pacientes rescatan como elementos importantes al momento de valorizar su nivel de satisfacción. En particular, la comunicación eficaz del profesional de salud es esencial para la atención médica centrada en el paciente y la comunicación centrada en el paciente amplía el paradigma clínico convencional para incluir los puntos de vista y las perspectivas del paciente y también fomentar la relación médico-paciente. Las necesidades cada vez más complicadas entonces de los pacientes, junto con un sistema de prestación de asistencia sanitaria, requiere una comunicación más eficaz entre el paciente y el profesional de salud. La comunicación entonces centrada en el paciente abarca estos 9 elementos que podemos ver acá, como escuchar activamente, mostrar un interés sincero por el paciente como persona, animar a los pacientes a revelar sus problemas de salud, no interrumpir a los pacientes, ¿verdad? Cuando ellos están tratando de contarnos algo, dejarlos que terminen sus ideas, proporcionar explicaciones e instrucciones sencillas, evitando el uso de la jerga clínica, ¿ya? De forma tal de tratar de maximizar la probabilidad de que ese paciente pueda comprender la información que le estamos tratando de entregar, fomentar la participación del paciente en la toma de decisiones. Esto también, ¿no es cierto?, es un elemento disruptivo respecto de los modelos tradicionales de atención, donde ahora, ¿no es cierto?, el paciente se le da un rol distinto, donde él tiene un input y puede escoger incluso entre las diferentes alternativas de tratamiento que eventualmente puedan presentarse. Comprobar si los pacientes comprenden la información proporcionada y las opciones de tratamiento, o sea, hacer un double check, ¿no es cierto? Reconocer las emociones del paciente, reconocerlo como persona, ¿verdad? Y por lo tanto reconocerlo como un sujeto que siente emociones y que eventualmente, ¿verdad?, la información que nosotros le podamos estar entregando puede ser complicado para él digerir por la carga emocional que eventualmente esa información tenga, y expresar simpatía y tranquilidad, sobre todo, ¿no es cierto?, en esas situaciones más complejas. ¿Cómo podía ser entonces la atención centrada en el paciente en el hospital? Un escenario, juguemos aquí, ¿no es cierto?, con un escenario un poquito ideal. Por ejemplo, si estamos pensando en un modelo centrado en el paciente, tendríamos horarios de visita flexibles y sin restricciones a las visitas, ¿verdad? Tendríamos también que los pacientes podrían decidir si quién va a finalmente ir a visitarlos, ¿no es cierto? ¿Cuándo puede ir a visitarlos? ¿Quién puede entrar? ¿Quién no puede entrar? Se invita también a los familiares a formar asistencial, participando en las diferentes discusiones, ¿ya? Tomando un rol activo también, ¿no es cierto? En las decisiones también sobre el cuidado, sobre todo en los casos en los que tenemos pacientes con, por ejemplo, compromiso con conciencia, o, por ejemplo, ahora, ¿no es cierto?, también en esta situación tan compleja donde tenemos muchas personas, ¿verdad?, que están con ventilación mecánica y que evidentemente en esas circunstancias no pueden responder y no pueden obviamente decidir respecto a su tratamiento. ¿Cómo involucramos entonces a los familiares para poder tomar, para poder entonces incorporar ese tipo de información? También que se invite que la infraestructura del hospital de atención centrada en el paciente fomente la colaboración familiar, y que entonces tengamos diseñado también nuestra infraestructura para poder dar respuesta a las necesidades que tienen eventualmente las familias, por ejemplo, en el caso de maternidad, ¿verdad? Cómo eventualmente podemos dar respuesta para que los pacientes se sientan más cómodos, ¿sí? Entonces, como estamos hablando de este modelo centrado en el paciente, todos los recursos confluyen para poder acomodar las necesidades de esos pacientes y sus familias. ¿Cuál entonces puede ser la relación entre satisfacción y seguridad? Existe evidencia en la literatura de que el continuo monitoreo de la satisfacción de los pacientes junto con posicionar a la satisfacción
como una variable relevante a la hora de evaluar la calidad de la atención proporcionada por las diferentes instituciones de salud, causa un cambio en cómo esas instituciones se evalúan y se gestionan, y eso tiene un efecto positivo en el desempeño. Es así entonces como se ha encontrado que existe una relación estadísticamente significativa entre el nivel de satisfacción de los pacientes y la seguridad de los pacientes. Por ejemplo, se ha encontrado que mayores niveles de satisfacción están asociados a un menor número de úlceras por presión e infecciones debido a la atención médica. Y también el efecto de la satisfacción de los pacientes en su seguridad se ha visto moderado por los niveles cada vez mayores de compromiso de los pacientes que se puede obtener, ¿no es cierto?, por sus incrementos en los niveles de satisfacción. Así también podemos pensar en cómo el incorporar al paciente ahora en el proceso de atención para ayudar a aumentar las defensas contra las fallas en la seguridad, ¿no es cierto?, puedan ayudarnos entonces a evitar que ocurran incidentes y que estos se transformen en daños al paciente. Para ilustrar esta idea podemos usar, ¿no es cierto?, como aparece aquí en la lámina, el modelo de queso suizo, que ya lo han mencionado también mis otros colegas. Aquí en esta imagen, si ustedes se fijan, ¿no es cierto?, básicamente esto trata de ilustrar que si nosotros, ¿no es cierto?, podemos confluir en un sistema tal que evitar, ¿no es cierto?, de que ocurra, ¿no es cierto?, un error porque bypassa todos nuestros controles de manera simultánea. En este modelo, entonces, se considera que un accidente ocurre debido a que la superposición o coincidencia de las fallas, porque fíjense que aquí tienen que coincidir para poder pasar por el mismo orificio al mismo tiempo, de los diferentes niveles de la organización tiene que ocurrir al mismo momento, o sea que fallaron consistentemente todas nuestras cortapisas que teníamos identificadas en el sistema organizacional. En otras palabras, entonces, un accidente es la consecuencia final de una superposición de fallas desde la última línea de defensa, pasando por el acto inseguro, la condición insegura, la falla de supervisión y la falla de controles y finalmente la falla de la organización en general. Los agujeros que aparecen, ¿no es cierto?, en estas rebanadas de queso representan los puntos débiles individuales en las distintas partes del sistema, ¿verdad? Depende de cuál sea la rebanada que estamos mirando, y estas continuamente van variando de tamaño y de posición en función de lo que va ocurriendo dentro del sistema, de forma tal que en algún momento del tiempo puede ocurrir que todo confluye, ¿verdad? Ley de Murphy, todo sale mal, ¿no es cierto? Y eventualmente tenemos una situación en la cual existe un evento que pueda dañar al paciente. El involucramiento, entonces, del paciente en el proceso de atención permite generar una cortapisa y así frenar la ocurrencia de incidentes que atenten contra la seguridad del paciente, porque tenemos un elemento más dentro de nuestro sistema que está chequeando algunas cosas, como por ejemplo que hay algún problema de comunicación, por ejemplo, en nuestra unidad de hospitalización, alguna unidad, ¿no es cierto?, de piso, y tengamos un paciente, ¿no es cierto?, que por un problema de comunicación viene una persona a colocarle nuevamente el medicamento porque se cambió de turno, por ejemplo, ¿no es cierto?, y todos sabemos los turnos son largos, eventualmente uno puede estar distraído, ¿verdad?, por diferentes razones, y habérsele justo olvidado decirle la información de ese paciente en particular, y entonces va la persona y justo además el tratamiento, ¿verdad?, era justo antes de que se terminara el turno y la persona quiso cerrar el turno e ir, ¿no es cierto?, a entregarle el tratamiento, y viene otra persona después, que es la que llega del turno, y le trata de aplicar el tratamiento nuevamente al paciente. Si el paciente tiene la información respecto de cuál era la dosis, qué medicamento era, para qué se lo dieron, es mucho más probable que él al menos pueda decir, no, si ya me pusieron ese medicamento, ¿verdad?, y pueda impedir que ocurra este problema, por ejemplo, de daño por un error en la medicación. ¿Cuáles son los hallazgos preliminares del estudio en curso? ¿Ya? Primero, quiero recordarles que el objetivo del estudio estaba relacionado inicialmente, ¿no es cierto?, con poder medir la satisfacción de los pacientes respecto de los servicios de hospitalización en particular, y que permitiera, ¿no es cierto?, estas mediciones
comparar instituciones, tanto privadas como públicas, que fuera un instrumento que pudiera utilizarse para comparar niveles de calidad a nivel nacional, y entonces poder visualizar esas diferencias de calidad entre instituciones. La metodología que se ocupó fue primero una revisión de la literatura. Se identificaron dominios de las encuestas para medir la satisfacción de los pacientes. Cuando hablo de dominios me refiero a algún tópico en particular que es relevante para el paciente en términos de su satisfacción. Y hicimos también comparaciones entre países. Hicimos una selección de muestras, hicimos un análisis de hospitales por tamaño, ubicación y población atendida, y también pacientes y género y edad, y hicimos una selección para hacer focus group. Participaron 2 hospitales, se hicieron 7 focus group en total, y se utilizó una metodología de análisis cualitativo que se denomina Grounded Theory para analizar los datos que se recogieron de ese focus group. Y también hicimos cognitive interviews porque con la información que obtuvimos de los focus group, y además de la información de la literatura, elaboramos una encuesta piloto que luego fue testeada con estos cognitive interviews para poder testear si los ítems estaban bien definidos. ¿Cuáles son los resultados que tuvimos acá? Encontramos 19 dominios asociados a la medición de la satisfacción de los pacientes. Los dominios abordan la atención tanto antes, durante y después de la hospitalización. En diferentes países toman en consideración diferentes elementos del sistema de salud y a veces los incluyen y en otros no. Los dominios identificados a partir de los datos recopilados que nosotros encontramos para acá, particularmente el caso chileno, son estos 12 dominios que están mostrados acá: experiencia del equipo médico, características de la infraestructura, disponibilidad de recursos humanos, comunicación paciente-staff, feedback al paciente, comunicación familia-staff respecto a la privacidad, trato digno e integral, participación en decisiones, manejo del dolor, descoordinación de las prestaciones y percepción del servicio. La encuesta piloto que nosotros desarrollamos tiene 23 ítems que están relacionados directamente con la satisfacción del paciente, 11 ítems que están relacionados con características sociodemográficas, y esta encuesta se puede aplicar en menos de 15 minutos, lo que también hace que sea de fácil aplicación en los diferentes contextos. Y también, ¿no es cierto?, hicimos un perfeccionamiento de los ítems basado en los resultados de los cognitive interviews. Fuimos haciendo un pulido, entre comillas, de algunas de las del fraseo que usábamos en algunas de las preguntas para poder verificar que las personas comprendían lo que estábamos preguntando, y también se hicieron evaluación de si se requería cambiar la escala porque la persona no estaba cómoda, digamos, con utilizar esa escala para poder responder las preguntas. ¿Cuáles son los dominios de la encuesta que pueden relacionarse a la seguridad del paciente? Y aquí quiero que recuerden las cosas que mencioné antes, ¿no es cierto?, respecto de problemas, ¿no es cierto?, de eventos adversos, y también lo que mencioné respecto del patient-centered care. Entonces, fíjense que los pacientes dijeron que la experiencia del médico era importante. La pregunta que salió de acá es: ¿sentí gran confianza en él o los doctores que me atendieron? También disponibilidad de recursos humanos. En este caso la pregunta era: durante mi hospitalización, cuando necesité ayuda o quise hacer una consulta, pude fácil y rápidamente contactar al personal del hospital y clínica. Fíjense que esto influye entonces, porque si eventualmente la persona necesitó ayuda porque tenía alguna situación o quería hacer una consulta porque iba a dar alguna información que era relevante para su tratamiento, nosotros podemos pesquisar ese tipo de cosas con esta encuesta y evaluar la situación de eso en particular en el hospital. También feedback al paciente. Aquí teníamos 3 preguntas. El staff clínico me explicó cómo salió mi operación. Esto obviamente si es que la persona tuvo una intervención quirúrgica. El staff clínico me explicó por qué tenía que hacerme exámenes. El staff clínico me explicó los resultados de mi examen. O sea, que se le entregue nuevamente información de los resultados a los pacientes. Descoordinación también de las prestaciones. Aquí, ¿no es cierto?, los pacientes evidenciaron que para ellos era importante que hubiera consenso en las decisiones de los equipos médicos, y por lo tanto lo que nosotros preguntamos acá es
Durante mi hospitalización me sucedió que alguien del staff clínico decía una cosa y otro decía algo diferente. Esto evidentemente le causa, digamos, resquemor obviamente a las personas porque pueden desconfiar de las decisiones que está tomando el equipo médico. ¿Qué otros dominios de la encuesta piloto están relacionados? Comunicación paciente-staff. Aquí seleccioné algunos de estos, nosotros en total tenemos 6 ítems en la encuesta, pero aquí les muestro solo 2. El staff clínico me explicó para qué eran los medicamentos indicados en mi tratamiento antes de que me dieran la primera dosis. La enfermera o el enfermero, cuando conversaba conmigo, me explicaba de una manera que era fácil para mí entender. También tenemos una dimensión asociada a la comunicación familia-staff, ¿no es cierto?, que también es importante en lo que tiene que ver con el Patient Center Care. La pregunta era, durante mi hospitalización, a mis familiares le explicaron en qué situación me encontraba. También salió la dimensión de trato digno e integral, y aquí hay 2 ítems, pero hay uno que en particular está relacionado con los temas de seguridad del paciente, que tiene que ver con que durante mi hospitalización el staff clínico estuvo dispuesto a escucharme y respondió todas mis inquietudes y dudas. Y por último, participación en decisiones. Los pacientes en los diferentes focus group, que eran de diferentes rangos etarios, confluían a querer participar mucho más en la toma de decisiones. Esto a mí me llamó particularmente la atención porque no esperé que gente en general con un promedio de edad mayor también quisiera participar, pero todos tenían el interés de querer participar en ese tipo de decisiones con una mayor, digamos, injerencia o menos. En general la gente joven quería tener mayor injerencia. Y aquí en esta pregunta nosotros lo que decimos es, durante mi hospitalización el staff clínico me preguntó si estaba de acuerdo con mi tratamiento o si quería hacer algún cambio, por ejemplo, si estaba satisfecho con la comida o medicamentos que me estaban administrando. Las escalas que utilizamos en esta encuesta son 2 escalas, porque hay algunas preguntas que requieren responder si está muy de acuerdo, en desacuerdo o muy en desacuerdo. Y algunas otras preguntas si eso ocurrió siempre, generalmente, a veces o nunca. ¿Cuáles son las conclusiones principales de lo que tenemos hasta ahora? Que los pacientes exigen cada vez más instancias en las que puedan contar con su opinión, ¿ya? Las personas quieren opinar. Yo no sé si aquí también tiene que ver con que aquí, bueno, para los que están, digamos, fuera de Chile, hubo aquí un estallido social, ¿verdad? Las personas en general han tomado un rol bastante más de participación que lo que históricamente teníamos, y por lo menos yo pude evidenciar esas mismas cosas en los focus group. Las personas están aumentando cada vez su interés por las puntuaciones de satisfacción de los pacientes y por desempeñar un papel más activo en su atención. Algunas de las dimensiones identificadas en este estudio están relacionadas con la seguridad del paciente, ya vimos en profundidad cuáles eran, y por lo tanto entonces los pacientes pueden ayudarnos a controlar las prácticas que contribuyen a mejorar la seguridad del paciente y por tanto la calidad de la atención. También es posible desarrollar una encuesta aplicable a todos los entornos hospitalarios de un país y obtener datos comparables. Es una conclusión preliminar que tuvimos de este estudio, lo cual es una buena noticia porque podemos generar, ¿no es cierto?, este tipo de instrumentos para las diferentes instituciones. Aunque el sistema sanitario esté formado por una mezcla de personas cubiertas por seguros públicos y privados, porque en nuestro focus nosotros teníamos personas tanto del sistema de seguro de salud privado como es ISAPRE, como del seguro de salud público que es FONASA en Chile. También que hay que tener en cuenta las diferencias culturales, eso es súper importante porque nosotros evaluamos la alternativa de poder traernos un instrumento de otro lugar que estuviera testeado, y en realidad estas diferencias culturales entre países obligan a adaptar los instrumentos ya probados. Incluso si yo quiero tomarlo tengo que revisarlo y adaptarlo. Y los cambios a lo largo del tiempo obligan también a actualizar continuamente los instrumentos, por lo tanto este no es un esfuerzo que se hace solo una vez. Y por último, que los resultados de esta encuesta pueden utilizarse para evaluar continuamente la satisfacción de los pacientes y mejorar con el tiempo, generando efectos positivos en la seguridad de los pacientes. Esto entonces hace que los administradores de los hospitales puedan utilizar los datos para supervisar el rendimiento e identificar proyectos para impulsar la mejora. Eso sería mi presentación. Muchísimas gracias por su atención.